Me gustaría comenzar preguntando ¿cuántos de ustedes hacen juegos? Levanten la mano, por favor. Bueno, casi... Hacen juegos. Bueno, casi todos aquí, me da gusto. Los que no levantaron la mano, bueno, lo que me gustaría decir es que la única diferencia entre alguien que hace juegos y alguien que no hace juegos es hacerlos. No necesitas saber habilidades de programación, habilidades de dibujo. Yo en lo personal solo soy game designer. ¿Y qué es eso? Solo diseño el gameplay, diseño los sistemas. Yo no sé programar. Yo le entrego a los programadores los diagramas de flujo con toda la lógica del juego. Y pues es lo único que hago, ¿no? Que solo es game design. Y tristemente en México esto se puede llegar a considerar una desventaja. Así que me gustaría dar comienzo a esta ponencia con una cita anónima. Se fue para atrás. Una cita anónima que dice: en estas empresas existe un diseñador que dirige todo solo con su palabra y que pocas veces se ensucia las manos escribiendo código. Los diseñadores le dicen a los otros miembros del equipo: programa esta característica aquí, pero pocas veces hacen el trabajo ellos mismos. Lo que me parece chistoso de esta cita es que es una cita de Francia del siglo XIII. Nada más es cuestión de cambiar la palabra diseñador por arquitecto y la palabra código por piedra. ¿A qué es lo que quiero llegar con esto? A que muchas veces, como se daba en Francia en el siglo XIII, cuando se construían las catedrales, pues se necesita cierto conocimiento técnico, ¿verdad? Cierta planeación antes de empezar a construir la catedral o a producir tu juego. Y bueno, gracias a Dios los game designers no tenemos la responsabilidad de que si hacemos nuestro trabajo mal no le va a caer una catedral encima a un montón de personas. Pero el punto al que quiero llegar es que el game design es muy importante. ¿Por qué es importante el game design? Ayuda en muchas cosas. Ayuda para la moral del equipo, ayuda para el presupuesto del proyecto, que si quieres tener una vida profesional haciendo videojuegos tienes que empezar a pensarlo como negocio. Entonces el game design ayuda al presupuesto y ayuda para la calidad del producto final. ¿Cuáles son los beneficios que el game design le da al equipo? Bueno, para empezar ofrece metas claras. Si empiezas a hacer tu juego diciendo, bueno, pues quiero, pues como que se me antoja hacer un juego de estrategia, ¿no? Ok, vamos a empezar a hacer un juego de estrategia. ¿Qué importa el game design? Por el amor de Dios, lo vamos viendo en el camino. Entonces empiezas a hacer tu juego de estrategia y de repente te das cuenta, oye, como que estos enemigos están más fuertes que los demás, este sistema económico está un poco roto y pueden explotar el juego. Entonces, pues lo que pasa es que se te va dando, conforme salen los problemas, dices, caray, ahora tengo que resolver esto. Pero si implementas el diseño desde el principio, bueno, pues ya sabes, ¿no? En la etapa de diseño detectas estos sistemas rotos y dices, bueno, tengo que llegar a esto este día. El diseño también le da al equipo una visión compartida. Tal vez pasa mucho si estamos trabajando a distancia, que tal vez, pues, tú dices, sí, yo voy a dibujar esto en lo que tú programas esto y él va a programar esta otra característica y nos vemos en 2 semanas para ver cómo quedó todo. Y pues llegan todos y cada quien entendió algo diferente y pues a la hora de la hora es un menjurje de ideas, toda una quimera. Pero si tienes un diseño desde el día 1, el diseño le da al equipo una visión compartida. Todos saben qué es lo que queremos lograr. Y claro, el diseño ayuda para la moral del equipo. ¿Por qué? Porque es mucho más moralizante decir, el 25 tengo que entregar esto, este es mi deadline, y tengo el objetivo claro, y ese objetivo funciona como una recompensa intrínseca, ¿no? Porque tú quieres hacer tu videojuego y ver cómo ya tienes el producto final diseñado y ver cómo en la etapa de producción se está acercando a ese final gracias a este diseño que tienes, funciona como una recompensa para ti y, bueno, claro, para tu producto. Tiene beneficios para el presupuesto. Generalmente yo trabajo como freelance, generalmente una de las líneas que doy para vender mis servicios es: te aseguro que cada semana de diseño te va a ahorrar 1 mes de producción. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a que si el juego está diseñado desde un principio, mágicamente lo vas a meter a Unity o al motor que quieras y va a salir tu juego, ¿no? De una caja negra. Pero como dice Robert H. Dunn en su libro Software Defect Removal,
Un error de diseño detectado en la etapa de testing tomará aproximadamente 10 veces más en arreglarse que si se hubiera detectado en la etapa de diseño. Y bueno, que tome 10 veces más significa que va a tomar 10 veces más recursos y 10 veces más tiempo para tu equipo en lograrlo. Y bueno, en los negocios, en definitiva, el tiempo es dinero. Y los beneficios para el producto final es que desde el principio sabes lo que se espera del juego. Sabes qué es lo que tienes que entregar, no dices, ay sí, mi juego de estrategia que medio se me antojó hacer y vas adivinándole en lo que lo haces. No, desde el día uno dices, tengo que entregar esto y lo tengo que entregar de esta manera. E igualmente, cuando sale algún error, cuando algo se tiene que cambiar, pues el diseño ofrece un marco racional de referencia, ¿no? Si de repente en el testing ves que el juego de estrategia ya no pegó tanto, con un diseño pues no te vas a ir tan lejos como para cambiar todas las mecánicas, sino que tienes el marco racional para dar el cambio que se tiene que hacer. El game design no tiene nada que ver con software, no tiene nada que ver con escribir código, no tiene nada que ver con saber utilizar paquetería de Adobe o de cualquier empresa. El game design es más que nada una serie de habilidades que tú tienes que ir desarrollando. Y a diferencia de los videojuegos, no hay un skill tree que te va a ir diciendo, ponle un punto aquí, felicidades, eres un game designer nivel 10. Pero bueno, me gustaría ofrecerles un poco de insight sobre cuáles son estas habilidades. Y la primera y la más importante es la comunicación. Tu trabajo primordial como game designer es comunicarte entre las diferentes áreas del equipo. Decirle al programador, oye, se necesita esto. Decirle al artista, oye, se necesita esto. Y el artista decir, no, bueno, esto no se puede hacer dentro del motor. O el programador te va a decir, los zapatos del protagonista interfieren con el código y las colisiones por alguna razón. Entonces tú tienes que regresar con el artista y decirle, oye, esos zapatos en los que estuviste trabajando 2 semanas, bueno, pues hay que quitarlos. Pero el chiste es que tú, con tus habilidades de comunicación, tienes que hacer que todos pues entiendan por qué se hacen estos cambios, que no haya como una lucha de egos entre departamentos. La introspección es otra habilidad. Tú tienes que saber pues ver dentro de ti mismo y dentro de tu juego cuáles son los errores críticos que tienes que ir cambiando. Y claro, en esto entra la habilidad para tomar críticas, no solo de tu parte, sino desde afuera. Tú siempre, sin lugar a dudas, vas a ser el peor juez de tu juego. ¿Por qué? Porque ya llevas tiempo trabajando en él, hay cierta inversión emocional. Y tal vez alguien llega y te dice como, oye, dude, pues la verdad, no me gustó mucho tu juego de estrategia, está medio feo, la neta. Y tú puedes pensar, no, es que no has visto el producto final, flaco. Uy, no, cuando veas el producto final, pero no funciona así. Si te dicen algo, no te lo tomes personal, nunca te lo tomes personal. Escritura técnica, no me refiero a escribir grandes novelas, me refiero a conocimientos de gramática, ortografía. Escritura técnica, el software que más utilizas como game designer es Word. Word para hacer los documentos de diseño, Excel para hacer tablas y el programa que quieras usar para diagramas de flujo. Yo uso una página de internet que es software gratuito. Lógica, necesitas unos fundamentos muy fuertes de pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque el código funciona a base de lógica. Los diagramas de flujo que tú le vas a entregar al programador son la lógica interna del juego. Y si hay incoherencias o alguna premisa cancela a la otra, tienes que revisar todos esos detalles. Bueno, psicología básica, claro. Tienes que saber cómo mantener motivado al jugador, cómo enseñarle al jugador qué mecanismos utilizar para que el jugador pues, no se aburra y deje tu juego. Entonces, psicología básica es muy importante. Tienes que entender a tu jugador, tienes que ponerte el sombrero de tu jugador. Y cada decisión de diseño que tomes, tienes que pensar cómo va a afectar esto la experiencia final de mi jugador. Y bueno, matemáticas no muy avanzadas, matemáticas tal vez un poco simples, pero tienes que tener un conocimiento fuerte de matemáticas a la hora de crear los sistemas económicos de tu juego. Pueden ser ecuaciones que tú mismo te inventes, pero tienen que funcionar en la lógica del juego. Pero bueno, no existe conocimiento que no sea útil para un game designer. Todo lo que aprendas, todo lo que vivas, todo lo que hagas es útil para ti. ¿Por qué? Porque el game design se trata de diseñar experiencias.
Y para poder diseñar experiencias tienes que vivir experiencias, ¿no? Poder analizar esas experiencias y rebajar esas experiencias a mecánicas de juego, traducirlas a mecánicas de juego. Es un buen ejercicio pensar, bueno, lavar los platos, qué flojera, y mientras los estás lavando piensas, bueno, ¿cómo funcionaría esto como una mecánica de juego? Al final del día yo creo que todo se puede traducir a una mecánica de juego. Entonces no hay conocimiento inútil. Pero ahora sí, llegando al tema de esta plática, que se llama el futuro de los game designers, vamos a intentar predecir un poco del futuro. Por favor, pues tengan un poco de paciencia conmigo. Predecir el futuro nunca es fácil y bueno, pues los humanos tenemos la tendencia a pensar linealmente, las cosas cambian exponencialmente, entonces casi nadie puede predecir el futuro bien, ¿verdad? Así que, bueno, si en 10 años estamos viendo esto y todo lo que dije se hizo realidad, recuérdenme, no volver a hacerlo gratis. Pero bueno, como les digo, no es fácil, ¿verdad? Hace 10 años cualquier persona hubiera podido adivinar que el juego más jugado iba a ser sobre lanzarle pájaros simpáticos que hacen ruidos chistosos a cerdos, ¿no? Seguramente muchos de ustedes aquí lo pensaron. O que los juegos con más ganancias iban a ser gratuitos. Por más ganancias no me refiero a los que más venden, me refiero a los que más utilidad tienen. Porque sí, Call of Duty puede vender 60 billones de dólares, pero la utilidad es de 3 billones, ¿no? Estoy hablando al aire, no sé el dato. Pero los juegos free to play son los que más ganancias le están dando a las empresas que los desarrollan. No me digan que ustedes no hubieran podido adivinar eso hace 10 años, ¿verdad? En el 2002. Y claro, bueno, los juegos más vendidos están incompletos. De hecho, hace 10 años, cuando yo tenía 11, di una plática y predije lo mismo, que los juegos más vendidos iban a estar incompletos, como Minecraft, ¿no? Que te venden el beta, o todas las campañas de Kickstarter, que estás comprando un juego, 85,000 personas están comprando un juego que todavía no está acabado. Entonces, bueno, la imagen lo dice todo, ¿verdad? Vamos a empezar a predecir el futuro. Y hoy por hoy la realidad no es muy divertida, ¿verdad? La verdad es que la realidad es el peor juego que hemos jugado. Y los juegos son geniales, a todos nos encantan, a todos nos fascinan. Pero, bueno, hay que pensar, ¿por qué? ¿Por qué la realidad apesta y por qué los juegos son tan maravillosamente increíbles? Bueno, podemos deducir que la realidad es una experiencia desordenada, ¿verdad? Naces y no hay un tutorial, nadie te dice cómo funcionan las cosas, simplemente el esfuerzo que le toma a tu cerebro interpretar la realidad es increíble. El 25% de las calorías que consumen, las consume el cerebro. Nadie nos explica las reglas de la realidad, nadie nos dice, nos puede asegurar, oye, estudia esto y cuando seas un licenciado nivel 3 vas a ganar 15,000 pesos al mes. Simplemente la realidad no nos ofrece la seguridad que los juegos nos ofrecen. Básicamente, si nos vamos a la base de por qué la realidad apesta, es que la realidad es una experiencia mal diseñada, ¿verdad? Y bueno, si la realidad es una experiencia mal diseñada, y nosotros nos dedicamos a diseñar experiencias como game designers, pues Jane McGonigal nos hace esta pregunta a todos nosotros, los diseñadores de juegos. Si la realidad apesta, ¿por qué los game designers no nos dedicamos a arreglarla? Pues es una pregunta bastante lógica que nos podemos hacer como game designers. Pero ¿qué creen? Lo estamos haciendo. Hoy por hoy los game designers nos estamos dedicando a arreglar la realidad. Estamos empezando a hacerlo. Tenemos conferencias como Games for Health, Games for Change. Tenemos a la Games Learning Society y el Gamification Summit. ¿Qué son estas cosas? Bueno, cada una de estas es una conferencia donde especialistas de salud o especialistas en temas sociales o especialistas en educación o especialistas de negocios pagan dinero, ocupan su tiempo y se sientan a escuchar a game designers hablar. Estas personas que son los mejores de su campo están atentos, están calladitos cuando un game designer habla. ¿Por qué? Porque todas estas personas son los mejores de su campo por algo.
se dan cuenta de cosas que tal vez otras personas no se dan cuenta. Y estas personas ya se dieron cuenta que todos los mecanismos que hemos desarrollado para que los videojuegos sean tan increíbles pueden funcionar para mejorar la industria, para mejorar la salud, para mejorar la educación, simple y sencillamente para mejorar la realidad. Y esto es algo que está pasando aquí y ahora, en este planeta de 16 bits. Pero, ¿por qué no pensamos un poco en lo que va a pasar mañana? Les doy la bienvenida al futuro. El futuro donde todo es un juego. Un futuro donde todas las personas mayores de 50 años, antes de los 5 años, ya tenían un control, un videojuego en sus manos. Personas cuyos cerebros se desarrollaron jugando. Personas que están optimizadas para tener experiencias de juego. Todo es un juego. Por ejemplo, en esta imagen es de un cortometraje que se llama Sight, que lleva la gamificación al extremo, a un extremo en el que, bueno, como los Google Glasses, ¿no? Te pones y ya tienes todas las apps y todo directamente lo estás viendo. Entonces, ¿por qué no? Voy a invitar a una chava a salir, entonces pongo, a ver, Casanova App, vamos a ver, sí, Casanova App, ay, hay un perfil de esta chava, a ver, ¿qué tan difícil es? ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que tengo que decir? Tengo que ser modesto, tengo que ser mamila, le tengo que comprar rosas, le tengo que comprar vino, y te va dando puntos, y te va diciendo qué tan bien, qué tan cerca estás de decirle, oye, ¿quieres seguir esta cita en mi casa, nena? Y que te diga que sí. Pero bueno, esta es una exageración. Pero si nos ponemos a pensar un poco más realistas, como esta imagen es lo más realista que han visto probablemente en Devour, los game designers vamos a empezar a diseñar todos los sistemas del futuro. Los game designers, ¿por qué no empezar a diseñar el gobierno, no? Tal vez en México esto ayudaría. ¿Por qué el gobierno? Porque, bueno, los game designers llevamos años perfeccionando el rendimiento de cuentas, que nuestros jugadores nos rindan cuentas de cómo hacen lo que hacen, por qué hacen lo que hacen. Los game designers hemos pasado años perfeccionando sistemas de motivación. Perdón. Hemos pasado años perfeccionando sistemas de motivación. Entonces, ¿por qué no utilizar todos esos sistemas y esos mecanismos para hacer que los jóvenes vayan a votar? No hablo de simplemente poner una zanahoria al final de cada acción, hablo de realmente crear experiencias con mecánicas de juego que hagan mucho más divertida la experiencia de vida de todos los que estamos. Y el gobierno solo es pues lo primero que vamos a cambiar con nuestros superpoderes de game designers. Pero también si pensamos a menor escala, podemos pensar que los game designers vamos a diseñar los museos del futuro. Hace 2 semanas estaba en Londres y fui al Museo de Ciencia. En la parte de hasta arriba había una exposición sobre energía. Y en esta exposición había un jueguito donde se supone que toda la energía de la ciudad pues había valido madre. Y tenías tú que jugar pequeños minijuegos para recuperar la energía de la ciudad. Entonces, pues eran minijuegos bastante simples y entre cada minijuego te daban datos de si la ciudad de Londres no tuviera energía por 2 horas, toda la comida se podriría y todos moriríamos de hambre. O cosas de ese estilo. Y realmente una experiencia no tan increíblemente diseñada. Había un niñito como de 5 años emocionadísimo. Yo llegué cuando él estaba terminando de jugar y nada más vi la pantalla de Victoria y se voltea con su mamá. Mamá, ya logré que haya energía en la ciudad otra vez. Entonces, pues son cosas que se están empezando a hacer. Pero se imaginan todo un museo diseñado en experiencias de juego. Se imaginan un museo en el que no solo como recompensa de hacer bien el juego te den algún dato, sino que tal vez te pongan en el papel de alguien que tiene que revelar algún secreto antiguo y para revelar este secreto antiguo tienes que ir sobre los archivos del museo e investigar, resolver acertijos, que los datos, que el conocimiento no sea la recompensa por jugar, sino que el conocimiento esté integrado de manera integral, vaya la redundancia,
redundancia, esté integrado de manera integral, otra vez, coño, con, con toda la experiencia que es ir al museo. Y bueno, mi pasión personal y algo que estoy seguro que va a suceder, que ya está sucediendo, es que los game designers vamos a diseñar las escuelas del futuro. Bueno, si nos ponemos a pensar en definiciones, me gusta definir cosas. Como dijo Ayn Rand, las definiciones son nuestra primera línea de defensa contra la irracionalidad. Entonces, los juegos son divertidos, nosotros hacemos juegos. ¿Qué es la diversión? La diversión, definida por Ralph Koster, es la retroalimentación positiva que recibes al aprender. Ahora vamos a definir lo que es el aburrimiento, ¿no? Las escuelas, corríjanme si estoy mal, son aburridas. Entonces, ¿qué es el aburrimiento? Definido por Jonathan Blow. El aburrimiento es una respuesta biológica del cuerpo ante una actividad no productiva. Entonces, cuando estamos jugando nos estamos divirtiendo y por ende estamos aprendiendo. Cuando estamos en la escuela nos estamos aburriendo y por ende no estamos siendo productivos. Entonces yo creo que hay algo un poquito mal ahí, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar los juegos son motores optimizados para el aprendizaje. Tú, cuando estás jugando, no te das cuenta, pero casi toda tu experiencia de juego se trata de aprender. Portal es un juego en el que el 75% del juego es un tutorial que te enseña cómo jugar, y ya después de la escena del incinerador es cuando usas todo lo que aprendiste en el juego. Las boss fights en los juegos son tan satisfactorias porque las boss fights son como el examen que te está poniendo el juego para ver si todo lo que te enseñaron en ese nivel lograste aprenderlo bien. Entonces, todos estos mecanismos que ya tenemos para enseñarle al jugador para que se divierta aprendiendo, ¿por qué no llevarlos a la escuela? ¿Por qué no cambiar la motivación? Tú cuando vas a la escuela, la motivación que te dan es: Jaime, bueno, entras al salón y tú tienes un 10 de calificación en este momento y tu trabajo es mantener este 10. Y conforme no hagas tus tareas, no participes en clase, tu 10 se va a ir reduciendo. ¿Cómo nos están motivando aquí? Nos están motivando, estoy hablando en general, hay maestros que gracias a Dios no hacen esto, pero nos están motivando diciéndonos: evita una consecuencia negativa. En cambio, en un juego llegas y te dicen: Jaime, eres un paladín nivel 1, y conforme vayas cumpliendo tus quests y participes dentro del mundo del juego, vas a ir subiendo de nivel hasta que seas un paladín nivel 10. ¿Cómo nos están motivando aquí? Nos están haciendo buscar consecuencias positivas. Las emociones positivas siempre son mucho más fuertes que las emociones negativas, y la retención del aprendizaje es mucho mejor cuando hay emociones positivas. Entonces, en resumen, los game designers vamos a diseñar el futuro. Simplemente, ¿qué vamos a hacer esta noche? Tratar de diseñar el futuro, ¿no? ¿Quién se va a quejar cuando lleguemos y le digamos: oye, soy game designer, ¿qué crees? Voy a hacer tu vida más divertida? ¿Ustedes creen que alguien se va a quejar? Nadie te va a poner un pero de que le digas: ¿qué crees, güey? Te voy a hacer más feliz. ¿Qué crees? Voy a hacer que aprendas más, que te interese más lo que haces, que dejes tal vez de estar deprimido, que no todas las cosas, ¿verdad? Pero que casi todas las cosas negativas de tu vida se vayan, que todo el desorden que es la realidad se transforme en orden, se transforme en diversión y alegría. Nadie se va a quejar. ¿Qué hacen mejor los juegos que otro medio? ¿Por qué son tan buenas experiencias? ¿Por qué los juegos van a definir, según mi romanticismo, nuestro futuro? Los juegos te ofrecen profundidad. La profundidad de explorar un mundo ficticio, la profundidad de explorar los sistemas de juego. Los juegos son una experiencia inmersiva, una experiencia de 360 grados. Los juegos bien hechos, vaya. Los juegos te ofrecen libertad. Los juegos no te van a decir: no puedes hacer esto. No te van a limitar dentro del mundo del juego, dentro de la experiencia del juego. Los juegos se tratan de experimentar, ¿sí? En la escuela intentan hacernos aprender a base de memorización, pero en los juegos te hacen aprender chocando con la pared. Voy caminando, choqué con la pared. Ay, güey, creo que no debo de
intentar caminar a través de la pared. Y aprendes experimentando. Los juegos te ofrecen experiencias persistentes. Un videojuego o una ARG, aquí pongo el ejemplo de Isle of Beasts. ¿Alguien conoce Isle of Beasts? Levante la mano. Cri, 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 cri. No. Ok, Isle of Beasts es una ARG. ARG es un Alternate Reality Game o juego de realidad alterna. Lo que hacen los ARGs es que sobreponen una capa de juego sobre la realidad. Y son juegos que tú vas a estar jugando en la vida real. No es un juego donde metes un CD, es un juego donde te dicen tienes que ir al Monumento de la Revolución y resolver este acertijo. I Love Bees es un juego que se hizo para la campaña de mercadotecnia de Halo 2, en el que en una página de apicultura se supone que una inteligencia artificial al estilo de Cortana se había metido y había viajado el tiempo y estaba atorada y tú tenías que ayudarla a regresar porque tenía información que iba a ayudar al Master Chief o algo así. Pero todo el juego sucedía en el mundo real. Para empezar a jugar, tú solo recibías coordenadas. Y cuando ibas a esas coordenadas y una fecha, y cuando ibas a esas coordenadas en esa fecha, sonaba el teléfono y te daba un pequeño mensaje. Era un sonido que realmente no podías racionalizar ninguna palabra. Pero entonces todas las personas que lo estaban jugando alrededor del mundo tenían foros en internet y se ponían de acuerdo y juntaban los sonidos y ya se hacía una voz. Ya que explicamos un poco de Isle of Beasts, regresamos a los juegos que nos ofrecen experiencias persistentes. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de jugar Isle of Beasts, cuando un juego que está basado en la realidad, estás dejando de jugarlo porque ya te cambió la realidad, ¿no? Ahora todo tiene un potencial increíble de aprendizaje, un potencial increíble de juego, un potencial para experimentar, para jugar, para aprender. Y los juegos nos ofrecen experiencias compartidas. Jugar solos es muy divertido, los single player games, pero al final del día tenemos la experiencia compartida de meternos a un Rodai, el Dovahkiin o los memes de Mass Effect 3. Y al mismo tiempo juegos como lo que son los ARGs te hacen trabajar en equipo con personas de todo el mundo, con personas que tienen el mismo objetivo que tú, las mismas pasiones que tú. Entonces, si nosotros los game designers nos dedicamos a experiencias inmersivas, a poner esta capa de juego sobre lo que es la realidad, pues simple y sencillamente la experiencia de vida va a ser mucho más divertida. Una nota que quería hacer es que un juego no tiene que ser divertido en la definición, no la que acabo de dar de Ralph Koster, sino como en la definición general de me divierto, jijiji, pateo la pelota, qué divertido. Un juego debe de existir sí, solo si esa experiencia no se hubiera podido transmitir en ningún otro medio. Y aquí pongo dos ejemplos. Pongo el ejemplo de Darfur is Dying, un juego de Games for Change, que trataba de crear conciencia sobre el problema que se estaba teniendo en los campos en Darfur, en el que la milicia Janjaweed estaba matando y violando a toda la gente de los pueblos. Entonces se hizo un juego en el que se relata, tú juegas como un africano acosado. Se trata de que tú tienes que ir a recoger agua y que no te maten los Janjaweeds, y luego tienes que administrar un poco la aldea, pero siempre te van a estar atacando los Janjaweeds. En general no es una experiencia divertida. Pero, ¿debería de ser una experiencia divertida? ¿Creen que es divertido para los africanos ser acosados por los Janjaweeds? Si el juego buscaba enseñarte, hacerte pensar qué es lo que están pasando estas personas, ponerte en sus zapatos, realmente la experiencia no tenía por qué ser divertida. Y el otro ejemplo que pongo es Spec Ops: The Line, un juego que intenta que te pone en los zapatos del super soldado, héroe, gringo, Rambo, que va por el mundo disparando y haciendo cosas explotar, y la guerra es increíble, la guerra te vas a divertir muchísimo, sí se mueren tus amigos, explotan cosas, pero hombre, eres el héroe y qué bien te la estás pasando. Spec Ops: The Line es todo lo contrario. Spec Ops: The Line es un juego que su objetivo era demostrar lo fea que es la guerra. Del juego sales con estrés postraumático. O sea, realmente lo que te hace sentir, hasta las loading screens,
hasta las loading screens hay un punto en el que, spoiler alert, hay un punto en el que tomas una decisión que sin querer matas a unos cuantos civiles. Y las loading screens generalmente traen mensajes que te dicen, aprieta B para cubrirte. En este caso, después de esta escena, la loading screen que me tocó a mí, al parecer salen al azar, pero tenía un mensaje que decía, ¿ya te sientes como un héroe? Después de matar a todos estos civiles, ¿ya te sientes como un héroe, flaco? Es lo que querías, ¿no? Querías sentirte como algo que no eres. Hay un momento en el que un personaje le dice a tu personaje, estás aquí porque querías sentirte como algo que no eres. Y realmente en ese momento sientes que te está hablando a ti, al jugador, y dices, perdón, ya voy a hacer deportes otra vez, adiós a los videojuegos. Los juegos también nos humana como arte. Los juegos, aquí pongo el ejemplo de Passage. ¿Alguien conoce Passage? ¿Cri, cri? Ah, no, tenemos dos. Bien. Ok, Passage es un juego muy sencillo que tardas 5 minutos en pasar, en el que empiezas de este lado de la pantalla, vas caminando, evitando obstáculos, cada pasito te da un punto, de repente encuentras a una chava, si te acercas a ella se pega a ti y hay lugares por los que ya no puedes pasar, vas caminando un poquito más lento y vas envejeciendo en el juego mientras caminas, envejeces más rápido con la chava, no sé por qué habrán tomado esa decisión. Y sigues caminando y de repente desaparece la chava y aparece una cruz. Y ya, se murió la chava. Pues ya estás solo, caminas todavía más lento, ¿no? Creo que ahora estás deprimido porque ya no tienes chava. Y de repente aparece una cruz y estás muerto. Es un juego que he conocido gente que ha llorado después de jugar este juego. Y no importa cuántas veces lo juegues, cuánto intentes optimizar los pasitos que vas a dar para conseguir la mayor cantidad de puntos, al final del día la muerte es inevitable. A lo que voy es que los juegos son capaces de enseñarnos cosas de nosotros mismos que tal vez no sabíamos antes, que nos hacen reflexionar introspectivamente. Tal vez Passage te pone a pensar sobre la mortalidad, ¿no? Y tal vez nunca lo habías pensado de esa manera, ¿no? Tan experiencial como te lo da un juego. Spec Ops The Line te puede enseñar que no tienes que aspirar a ser algo que no eres, no tienes que buscar siempre ser el héroe y que esas fantasías no siempre son las correctas. Y esas son cosas que tú, después de una experiencia como esta, te das cuenta de ti mismo y que antes no conocías. Entonces, después de todo esto que les he hablado sobre cómo los game designers, en mi visión romántica del futuro, vamos a diseñar el futuro, porque queremos crear un mejor futuro para todos, porque queremos crear un futuro más divertido, porque queremos hacer una experiencia de vida alegre para las personas, ¿no? Porque los juegos son felicidad, los juegos son alegría. Nosotros queremos hacer esto. Y esta pregunta que pongo aquí es nuestra responsabilidad como game designers responderla. Y la estamos respondiendo hoy en día con nuestras acciones. Entonces, en el futuro, la realidad va a definir a nuestros juegos o nuestros juegos van a definir a la realidad. Game over y gracias. ¿Preguntas?